esta tarde o esta mañana todavía sobre un tema que se llama edificando nuestra casa. Diga conmigo, edificando nuestra casa. Amén. Edificando nuestra casa. Amén. Así ahí está en pantalla. Yo creo que una de las cosas, gracias, una de las cosas más importantes en nuestra vida es que nosotros aprendamos a edificar. ¿Y cómo vamos a aprender a edificar nuestra casa? ¿Verdad? Yo creo que aquí todos de alguna forma hemos tenido el privilegio de vivir en un hogar con familia, ¿verdad? Y entonces de alguna forma pues todos hemos sido partícipes y somos partícipes de una familia. A lo mejor tal vez habrán algunos que no se han casado, pero pertenecen de una forma como hijo a una familia. Eh, entonces, yo quisiera en esta mañana eh, hablar de cómo Dios edifica nuestra casa. En la palabra del Señor, cuando el Señor habla de edificar, hay tres palabras en el hebreo que Dios utiliza en cuanto a la creación. Y una de las palabras es asa, que esa es lo que se encuentra en Génesis 1:26, donde Dios dice hagamos. O sea, esa palabra hagamos está hablando de crear algo, pero algo de la nada. Entonces se utiliza esa palabra asa, hagamos. Entonces también está la segunda palabra, que es la palabra yarzar, que es hacer algo con materia, y es lo que está en el capítulo 2 y verso 7, cuando Dios dice que tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Entonces, esa palabra yarzar es hacer algo con materia, con polvo. Pero me llama mucho la atención la número 3, que es Baná. Porque Baná, ahí ya no habla de crear algo de la nada, y ya no habla de crear algo con polvo, sino que ahí Dios. Entonces, mire lo que dice la Biblia aquí. Yo se lo puse en varias versiones para que lo entendamos, lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Dice la Biblia, Gutenberg, y edificó Dios la costilla que tomó de Adán en mujer y trájola a Adán. La Biblia de Jubileo dice, y edificó el Señor Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y la trajo al hombre. Y la Biblia de las Américas dice, y de la costilla que el Señor Dios tomó, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces aquí vemos esta palabra que es baná. Mire qué quiere decir la palabra 11:29 de la concordancia Strong. Baná, dice, es una raíz primaria que en su principio es construir. Es figurativamente lo que hace un albañil, un canterón, poner cimientos, construir, edificador, edificar, edificio, fabricar, fortificar, hacer, tener hijos, labrar, levantar, maestro de obra, poner, prosperar, reedificar, reparar, restablecer y restaurar. Y entonces yo saqué aquí más o menos como un resumen. ¿Cómo se utiliza la palabra baná en la Biblia? Y número 1, dice que se utiliza para edificar.
Número 2, se utiliza para construir. Y número 3, se utiliza para reconstruir. Y número 3, se utiliza para restaurar. Entonces, son palabras que son similares, pero que tienen diferente aplicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de edificar, mire, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de que mucha gente le gusta ir a la playa, ¿verdad? Y entonces los niños empiezan a hacer sus castillitos de arena, ¿verdad? Con sus cosas y están edificando, ellos están edificando y hay gente con mucho talento que hace un montón de esculturas con la arena. Entonces hacen edificaciones, pero construir es algo diferente a edificar. Entonces, cuando hablamos de construir, pues usted sabe que antes de construir, pues necesitamos tener una planificación de lo que va a hacer. Tiene que haber el trabajo de un arquitecto, de un ingeniero, para que ellos con el conocimiento que tengan puedan ver los pros y los contras de poder construir en X o Y terreno. Entonces, el construir no solamente es, yo quiero hacer esto acá y hagámoslo, ¿verdad? Sino que el construir tiene que ir con cuestiones ya bien detalladas para que cuando se edifique el edificio no se venga para abajo, sino que tiene que estar bien construido. Y una de las primeras cosas que se deben de edificar bien son las bases. Por eso usted, los que tienen casa, tienen un lugar abajo de su casa que se llama basement, porque esa es la base de la casa. No le pusieron así simplemente por decir, porque base es de base. Entonces, la base de la casa debe estar bien construida para que cuando se ponga el primer piso, aguante y no se vaya a hundir, sino que se mantenga el peso. Y cuando se suba al segundo piso debe tener, la base debe estar suficientemente fuerte para poder edificar. Entonces hay gente que a veces quiere levantar un piso más, pero no se sabe cómo están las primeras bases. A lo mejor la base solo fue hecha para un piso. Entonces tiene que venir alguien con conocimiento para poder decir si se puede o no, o mire, si se puede, pero hay que meterle refuerzos a esto para que pueda usted edificar un piso más encima. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos acá este altar. Y usted se da cuenta a veces cuánta gente se sube acá. ¿Sí o no? Y póngase que cada uno, para no dañar el corazón ni el sentimiento de nadie, que cada uno pese 150 libras. Ahora, contemos. Uno en la batería, uno acá, uno en el bajo, uno en el piano, 2 trompetistas y 3 de coro. ¿Cuántos harían ya? Y el pastor acá. Ahora haga cuentas en libras. ¿Cuántas libras habrán? $1,500 libras. Ahora si nos venimos todo para acá y nos ponemos acá. ¿Usted ha visto accidentes de gente que han estado, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos acá como un deck, que está capacitado para cierto número de personas, pero se montan un montón y se han venido al suelo porque no tienen la capacidad de poder sostener cierto peso? Entonces, si nosotros ponemos si yo pusiera un palo acá y me parara yo en ese palo así, me va a aguantar, pero si yo llamo a otro y a otro y a otro,
en determinado momento ese palo se va a quebrar, porque ya no va a aguantar el peso. Entonces, por eso esta palabra pana nos habla de estas 4 cosas, que es edificar, construir, reconstruir y restaurar. Y en el Salmo 127, que es uno de los pasajes que a lo mejor usted más conoce, dice la palabra del Señor: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y aquí tengo este pasaje acá también, que dice: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Entonces, como le decía, mire, lo primero que tenemos que saber es poner las bases. Y si nuestro fundamento no es el Señor Jesucristo, ya todo lo que nosotros hagamos después de no tiene base. Porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Entonces, la primera base, podríamos decir, que es que primero tenemos que buscar a Dios. Porque si usted no busca a Dios de primero, usted va a estar trabajando en vano. Usted va a estar trabajando por cosas que Dios le va a proveer, tal vez sin hacer mucho esfuerzo. Hay cosas que nos tocan hacer a nosotros y hay cosas que le tocan hacer a Dios. El problema es que a veces nosotros queremos hacer las cosas que le tocan que hacer a Dios y no dejamos que Dios haga las cosas, y queremos que Dios haga las cosas que nos tocan hacer a nosotros. Entonces, tiene que haber ese orden en la casa del Señor para que nuestra casa pueda ser edificada. Por eso volvemos al pasaje: si el Señor no edifica la casa, en vano estamos edificando. En otras palabras, si en nuestra casa no está la bendición de Dios, usted puede trabajar, mire, full time, part time, extra time, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Usted puede trabajar fines de semana, puede quedarse, pero si el Señor no edifica su casa, usted está trabajando en balde. Porque lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Cuando nosotros entendemos ese principio, cuando nosotros entendemos ese cimiento, entonces nosotros estamos en buen camino para poder edificar nuestra casa. En muchas casas hace falta muchas cosas porque nosotros le hemos dado prioridad a las cosas que no tenemos que darle prioridad, y hemos dejado por un lado los cimientos que Dios nos dice que tenemos que poner. Entonces nuestra casa está... ¿Ha entrado usted en casas que usted entra y la casa truena toda? ¿O se mueve? Hemos visto acá en estos lugares donde vivimos que neva, y algunas veces vemos que los techos se han colapsado por el pesor, que no estaba el lugar
preparado para recibir tanto pesor de nieve. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros, mis amados hermanos, aprendamos a poner en nuestro hogar el fundamento. Yo quiero que veamos esto. Miren, según el diccionario, la palabra baná quiere decir edificar, establecer, construir, reconstruir. Mire lo que dice aquí. En la Biblia se halla unas 375 veces en el hebreo y 23 veces en el arameo, con el significado básico. Baná aparece en Génesis 8:20, donde se dice que Noé construyó un altar. En Génesis 4:17, Baná significa no solamente que Enoc edificó una ciudad, sino que la fundó o estableció. El verbo puede tener también la aceptación de manufacturar, como en Ezequiel 27:5, de los cipreses del Senir se te ha hecho todas tus tablas. Y la Biblia de las Américas, en el sentido similar, leemos que Dios formó a Eva de la costilla de Adán. Y en el versículo 2:22, la primera vez que aparece. Entonces, cuando miramos esto, yo quisiera que nosotros basáramos esta palabra en Baná, basado en lo que dice el diccionario, cómo se utiliza la palabra Baná. Entonces, Baná, la mujer. Baná, un altar. Baná, una casa. Baná, una ciudad. Entonces, nosotros no vamos a poder edificar una casa si antes nosotros no edificamos un altar. Pero no vamos a poder edificar un altar si antes no edificamos a nuestro cónyuge. En esta específicamente acá se habla de la mujer. Entonces, yo quisiera que vayamos al libro de Génesis capítulo 8:28. Y la Biblia del Jubileo dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Usted se recuerda lo que había pasado antes del diluvio, ¿verdad? Usted se da cuenta que el mundo había caído en perdición, el mundo se había desbocado en cuanto al pecado. Y el Señor dijo que estaba cansado de estar lidiando con el hombre. Y entonces Dios decidió hablarle a Noé. Y Noé dice que empezó a predicar y predicó 120 años. Y dice la Biblia que Dios le permitió hacer un arca. Y en el arca entró él y su familia. Y dice la Biblia que después de entrarle en su familia, mucha gente, después que empezaron las gotas a caer, quisieron venir a tocar para que Noé les abriera. Pero ya la cosa que estaba pasando afuera ya les había dado señal, porque nunca antes había llovido. Entonces, desde el momentito que le caía la primer gota, ya la puerta estaba cerrada. Ahora, cuando vamos acá a ver y usted hace la cuenta, ¿cuántos días estuvo Noé en el arca? Después, porque dice la Biblia que llovió por 40 días, día y noche. Y ahí donde dice la Biblia que subió hasta 15 codos arriba de la montaña más alta. Pero para que esa agua se disminuyera, se recuerda que Noé de primero sacó una palomita, la palomita fue ahí, regresó, después sacó un cuervo y
y todo lo que hizo. Pero ese tiempo, ese lapso de tiempo desde que él entró hasta que él salió, fueron aproximadamente 365 días, casi un año. Y esa es una de las cosas que yo le he enseñado a usted acá. ¿Cuántos tienen animalitos en sus casas? Perritos o gatos. ¿Cada cuánto usted asea las travesuras de sus animalitos? ¿Ah? Todos los días. De vez en cuando. Todos los días. ¿Qué pasa si usted no asea todos los días lo que su animalito hace? ¿Qué pasa? Si usted tiene gatitos y usted empieza a amontonar una cubetita, ya ensució esa, bueno, ya no le gusta en la otra, entonces pongo otra y empieza a amontonar. ¿Qué empieza a pasar en la casa? Si usted deja que su perrito se orine adentro y tiene alfombra, ¿qué va a pasar? Agarra mal olor, ¿verdad? ¿Ha llegado usted a casas donde usted solo abre la puerta y usted siente que hay animalitos? Sin que le digan, usted siente el olor que hay animalitos, ¿o no? Ahora, se puede imaginar usted a Noé y a su familia un año completo, con leones, tigres, elefantes, jirafas, toda clase de animales dentro del arca. Pajaritos, toda clase de aves, monos, chimpancés, de todo animal que usted se puede imaginar. Usted se puede imaginar vivir un año entero dentro de su casa sin poderlo sacar a caminar. Porque no podía Noé decir, bueno, hoy es día de salir a caminar. No, si afuera no había cómo. Ahora, ¿cómo haría Noé y sus hijos para sobrevivir todos los malos olores que había? ¿A qué cree usted que llegaría dentro del arca? Si ahí estaba el león, la leona, el tigre, el hipopótamo, los cerdos, de toda clase de animales habían ahí. ¿A qué cree usted que huelía el arca? ¿Se puede imaginar usted? Ahora usted quería, Noé quería dormir y había el rugido del león. En la mañanita quería descansar un ratito más y los pajaritos ya estaban despiertos desde temprano. Quería echarse una su siesta en la tarde y habían dado el montón de monos y todos gritando por todos lados. ¿Qué podía hacer Noé con sus hijos? Si no había otro lugar más seguro que el arca. ¿Qué tenía que hacer? Aguantar. Esa arca muchas veces es figura de nuestra casa. Nuestro hogar.
A veces las cosas no están tan bien en nuestra casa. A veces hay animalitos malcriados. O nosotros mismos nos volvemos en animalitos salvajes. También se convierte en la iglesia. Pero la iglesia, no hay otro lugar más seguro que estar en la casa del Señor. Aunque a veces hayan malos olores, aunque a veces las cosas no estén como a ti te agrada. Ahora yo me imagino cuando Noé y su familia tenían que sentarse a la mesa a comer. ¿Cómo se sentirían ellos con esos olores y estar comiendo? Ahora, yo me imagino que cuando ya a Noé le permitieron abrir la ventana, a ver, sacaba la cabeza, ah, respirar aire puro. Porque a veces eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Huir. Porque es bonito que cuando usted está en su casa y todo está tranquilo, pero cuando hay problemas en la casa, ¿quién quiere estar en la casa? Usted no tiene ganas ni siquiera de llegar a la casa. Usted lo que quiere es pasar el tiempo en otro lado porque llegar a la casa. Y si llega a la casa no sabe si saludarse, hablar o entrar mudo. Porque si habla, medio habla, hasta ahorita, si no habla, vino mudo. Leí algo que me llamó la atención y dice, cuando una mujer te diga, no me hagas caso, y tú realmente no le haces caso, ¿será que le estás haciendo caso? Entonces aquí vemos que Noé sale del arca y lo primero que hace es un Bana, edifica un altar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder edificar nuestra casa? Levantar un altar. Si tú no tienes un altar en tu casa, es necesario que levantes un altar, que edifiques un altar en tu casa, que edifiques un altar en tu recámara. Yo no te estoy diciendo, bueno, pon una banquita ahí, abre la Biblia, que pongas tu Biblia en el Salmo 91 y que le pongas un par de velas. No, no, no te estoy hablando de eso. Sino te estoy hablando de un lugar donde tú sabes que te encuentras con tu Señor. A lo mejor es tu propia cama, tu propio rinconcito, ahí donde tú te duermes. Antes de dormirte, tú estás ahí en la comunión íntima con el Señor. Tú a lo mejor te pones tus audífonos y empiezas tú solito a tener intimidad con el Señor. Pero tienes tu lugar donde tú te reúnes, donde tienes esa intimidad con el Señor. Entonces es importante que nosotros tengamos un altar, porque aquí hay un altar de reinicio. Porque aquí solamente salieron ellos, solamente la familia, todo lo demás se había muerto. A veces nos toca a nosotros que empezar de nuevo, porque Dios es Dios de oportunidades y nosotros no podemos vivir nuestra vida basada en un pasado. Porque miren, hermanos, ¿para qué hablamos del pasado si todos tenemos un pasado, hombre? ¿Sí o no? A lo mejor el pasado suyo es bonito, pero el pasado mío es feo, hermano. Yo a mí no me gusta ni hablar de mi pasado, porque digo, ¿para qué hablo de mi pasado? ¿Qué me edifica? Si mi pasado es lleno de pecado.
Entonces me sirve muchas veces, a veces lo utilizo para dar un consejo. De que si yo tropecé con esa piedra, que él no tropiece con la misma. Pero no podemos utilizar el pasado para estar amenazando a nadie, menos a tu esposo o a tu esposa. Porque así no se puede vivir. Usted no puede a estas alturas de la vida estar, ¿te acordás lo que pasó hace tanto tiempo? Sí, pues ya pasó, hombre. Eso ya se fue. ¿No el Señor ya nos perdonó, pues? Entonces, lo que tenemos que hacer es edificar ese altar en nuestro corazón para que también haya sanidad en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que nosotros también tenemos que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, sucede lo de aquel hombre que era deudor. ¿Se recuerda usted las palabras? Que a él le perdonaron una deuda y él saliendo de ahí agarró el pescuezo al que le debía un poquito y lo quería hacer. No le quiso perdonar. Entonces lo fueron a traer también a él otra vez, porque él no quiso perdonar. Entonces Dios a veces nos perdona a nosotros. Mire, ¿cuánto te ha perdonado a ti el Señor? ¿Cuánto te ha perdonado? A lo mejor tu esposo o tu esposa sabe lo poquito de tu pasado, lo que tuviste valor tal vez de contarle de tu pasado, pero solamente tú sabes todo lo que tú hiciste en tu pasado y que Dios te perdonó. Entonces, si Dios te perdonó a ti, ¿por qué tú no vas a perdonar a tu esposo o a tu esposa? Ahí es donde aplica la palabra. Hay un reinicio. Dios tiene una oportunidad para todo. Por eso la Biblia nos enseña que cuando aquellos llevaron a aquella mujer para que fuera apedreada, ¿se recuerda? Llegó una gran multitud, dice la Biblia, y todos llegaron con piedras en la mano. Porque todos tenían deseos de matar, no de hacer justicia. Una cosa es querer hacer justicia y otra cosa es tener deseos de matar. Aquellos no llegaron a hacerle justicia a la mujer. Aquellos llegaron a condenarla. Porque de una vez agarraron la palabra y le dijeron, la ley de Moisés dice que la tenemos que apedrear. ¿Y tú qué dices? Y a ver que lo que el Señor dice, que él se agachó y empezó a escribir en tierra. A lo mejor empezó a escribir algunos de los pecados de los que estaban ahí, habían cometido. Y cuando escribió, se levantó y le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, tiene la primera piedra. Y esa palabra les penetró en el corazón, les penetró en su alma, les penetró en el espíritu. Que dice la Biblia que los más viejos fueron los primeros que se fueron. Tiraron las piedras ahí y se fueron. Y ahí los otros vieron que los viejos se fueron también. Cuando ya no quedó ninguno, porque la mujer estaba así, mire, esperando la primera piedra. Y entonces el Señor fue y la tocó y le dijo, hey, levántate. ¿Dónde están los que te acusaban? Y cuando ella levantó la vista ya no había nadie. Pero había uno que sí podía tirar la piedra. Era él.
Por eso él le dijo, mujer, levántate, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Entonces, si el Señor te perdonó ya, si el Señor te limpió, no peques más. Edifica tu casa. Dice la palabra del Señor aquí, en el libro de Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y le puse yo aquí el altar de la fe. Porque cuando tú aprendes a edificar a través de la fe, tú vas a hacer lo que hizo Abraham. Vamos a atar nuestros hijos al altar del Señor. No importa que tus hijos a veces tú no lo veas como lo que tú piensas que quieres verlos. Quiere que le diga algo. Nuestros hijos más rebeldes son los que más se parecen a nosotros. Échale un ojo, examínela y se va a dar cuenta que es igualito a usted. Sí. Hasta todo lo que usted come, a él le gusta también, o a ella le gusta también. Todas las travesuras que usted hacía también igual le gusta. Entonces lo que tenemos que hacer es atarlos al altar del Señor. Cuando usted los ata al altar del Señor, se va a cumplir la palabra que dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere grande, no se va a apartar de ella. Si usted hizo un buen trabajo en la niñez instruyéndolo en el camino del Señor, no se preocupe. Porque se recuerda cómo la mamá de Moisés puso a Moisés en el río. ¿Qué dice que hizo? Hizo una canastita que la calafateó bien por dentro y la calafateó bien por fuera. Entonces, si tú edificaste bien la vida de tus hijos y tú los calafateaste bien por dentro y por fuera, aunque los metas al río de la vida, van a sobrevivir. Aunque vayan a caer allá en la casa de Faraón, van a sobrevivir y siempre van a cumplir, por lo cual el Señor los llamó. Porque Moisés, ¿dónde creció pues? ¿Dónde creció Moisés? En la mera casa del Faraón. En el mero centro de Egipto. Pero como Dios ya tenía un propósito establecido con él, y la que lo cuidó y la que lo crió fue su mamá y su hermana. Ella les enseñaron. Pero la mamá no tuvo miedo de meterlo al agua. Porque el lugar donde iba bien protegido. Entonces, si tú tienes a tus hijos, a lo mejor tú vas a ver que andan haciendo cosas que no deben de hacer, pero tú sabes que tienen el sello del Espíritu Santo. Y como yo le he dicho muchas veces acá, aunque quieran pecar, no pueden, hombre. Usted no tiene que decirle nada, usted no tiene que salirlos a regañar, si el Espíritu Santo se encarga de eso. Así como usted ya no puede pecar tranquilo. Usted, aunque se revele a veces, yo no voy a la iglesia hoy. Allá en su casa el Espíritu Santo le da unas arrastradas y dice, no, mejor ya mañana voy. Y ya va para la iglesia, porque usted ya no puede.
Por eso la Biblia nos enseña, dice, por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque como yo le digo a la gente, mire, yo le digo a la gente que se ha apartado a veces del Señor. Le digo, mira, le digo, aquí en la calle no vas a poder ya ser un buen pecador. No vas a poder ser un buen pecador porque ya no vas a poder pecar como antes pecabas. Mire, se me cae esto. Ya no vas a pecar como antes pecabas. Y le digo, y lo feo es que vas a la iglesia y como no andas bien, tampoco en la iglesia te sentís tranquilo. Porque viene a la iglesia y sabe que ha andado pecando y no se siente en paz. Entonces, por eso es que el Señor nos dice, medio tibio, no sos nada. ¿Cuántos toman café acá? ¿A usted le gusta el café? Ahora salió de moda el café frío, ¿va? Pero tibio. ¿Usted toma café frío o caliente? Pero tibio, no muchito lo pasa. Entonces, por eso es importante que nosotros, si estamos en la iglesia, nos metamos al 100 a la iglesia, a servirle al Señor al 100. Porque allá afuera usted ya no va a poder ser igual. Usted por más que diga, ay, yo ya no, usted no va a poder. Y lo peor es que si el Señor viene, le va a tocar que, mire, ir a lavar sus vestiduras a la gran tribulación. Es mejor ahora que el Señor está aquí con los brazos abiertos, acerquémonos a Él confiadamente. Génesis 26, 25. Y él construyó ahí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda. Y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Yo quiero seguir leyendo esto porque me interesa que leamos esto. Mire, versículo 26 del capítulo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Susat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre vosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Usted mira todos esos pueblos que están ahí, toda esta gente que habla ahí. Eso le habían hecho la vida imposible a Isaac. Cada vez que Isaac hacía un pozo y encontraba agua, ellos venían y se lo enterraban, le echaban agua. Isaac decía, está bien, pues, bueno, abría otro pozo Isaac y brotaba agua y ellos venían y le venían. Y como se cansaron, porque cuando tú eres bendecido, mire, Dios te va a bendecir donde sea. Y entonces Dios bendecía a Isaac, donde él iba, abría hoyos, abran aquí. Y ahí brotaba el agua. Y entonces aquellos se dieron cuenta de que por más que le cerraran las fuentes de agua a Isaac, no se las iban a poder cerrar. Y entonces ahora vienen acá y reconocen que Dios está con Isaac. Una de las cosas que son importantes dentro del hogar es el reconocimiento. Yo veo
Por ejemplo, en la vida de Abraham, dice la Biblia que se fue Abraham y iban a entrar a un lugar. Y Abraham le dijo a Sara, mira, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Porque ahora conozco, dice él, que eres una mujer hermosa. Y había vivido toda la vida con él y hasta esa edad estaba reconociendo que era una mujer hermosa. Entonces nosotros tenemos que edificar nuestra casa, también reconociendo las virtudes de lo que nuestra esposa hace. Porque a veces nosotros, cuando nuestra esposa está en la casa, o la gente dice, usted no trabaja, usted está en la casa. Ahora yo le pregunto a las hermanas, ¿hay trabajo en la casa o no? ¿Hay mucho que hacer en la casa o no? Y a veces es un trabajo que casi no se reconoce. Porque supuestamente dice, estás aquí en la casa. Pero si te quedas en la casa, ¿qué hiciste todo el día? Entonces no reconocemos a veces el trabajo que se hace en la casa. Pero por el otro lado, también muchas veces la mujer no reconoce el trabajo que el hombre hace. Se fija que para el Día de la Madre, por ejemplo, todos los restaurantes están llenos. Pero si ahora mismo nos vamos a un restaurante, está vacío. Porque no hay ese reconocimiento a lo paternal. Pero si nosotros pudiéramos reconocer el trabajo también paternal, porque se reconoce mucho el trabajo maternal. Se reconoce el amor maternal, que la mamá aquí, que la mamá allá, que la mamá. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿y el trabajo de los padres? Porque lo que pasa es que, mire, hay dichos que nosotros a veces caemos y caemos en esos dichos como Vicente, ¿verdad? Porque ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Porque cuando caemos en cosas de igualdad, a las mujeres les pregunta uno el dicho que dicen las mujeres, dicen, todos los hombres son ¿ah? Iguales. Nosotros los hombres a veces decimos, a las mujeres nadie las. Si se da cuenta que caemos en esos dichos nosotros. Y a veces cortamos a todo el mundo igual, pero realmente no todos somos iguales. Realmente no todos somos iguales, pero como así dice el dicho, ¿va? Todos los hombres son iguales, dicen las mujeres. Y los hombres igual decimos, a las mujeres nadie las entiende. Entonces es importante que nosotros reconozcamos las cosas y las virtudes de nuestro cónyuge. Una de las cosas que le gusta mucho a la mujer es ser alabada, ¿sí o no? Que usted como varón le diga, es que mi esposa verá que rico cocina, se siente halagada. Porque le gusta que la halaguen, le gusta que le digan cosas bonitas cuando la esposa se está cambiando y le pregunta a usted, mira, ¿será que me queda bien este vestido? No le está
diciendo si le queda bien, le está preguntando, le está diciendo, decime que estoy bonita. Pero nosotros los hombres, como hablamos otro idioma y queremos salir luego, decimos, sí, hombre, te queda bien, vamos. Pero lo que ella está queriendo decir que la chulé, pues. Pero también las hermanas a veces no reconocen lo que uno de hombre hace en la casa o fuera de la casa. Porque si viéramos, por ejemplo, los hombres que trabajan en las minas, o si miramos a aquellos hombres que trabajan limpiando vidrios en los edificios, por llevar un pan para su casa. Y estoy hablando de trabajos extremos. Pero yo sé que cada trabajo acá, por eso se llama trabajo. Porque cada padre se esfuerza de alguna forma para ganar el pan para su casa. Pero a veces, es tu obligación. Eso es lo que tienes que hacer. Y entonces no es reconocido su labor como padre. No es reconocida su labor como edificador de la casa. Entonces, por eso acá es importante que lo que dice acá de la palabra del Señor, nos acabamos de leer de Isaac, aquellos no le daban importancia a Isaac. Llenen ese pozo, llenen, pero cuando se dieron cuenta que por más que le taparan los pozos, siempre Dios lo iba a bendecir. Mire lo que dice, cómo le fueron a decir. Dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, verso 28. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haga ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¿Quién no va a querer hacer pacto con alguien que es bendecido? Si lo que estaban eran asustados. Si lo que se habían llenado era de temor por lo que estaban viendo. Y mire lo que le dice. Que no nos hagas mal. Porque cuando tu hogar está siendo bendecido, cuando tu hogar está a la mano de Dios sobre ti, el enemigo va a tener temor. Porque va a haber un hogar edificado, va a haber un hogar bendecido. Cuando el Señor está edificando tu casa, el enemigo tiembla. Pero cuando en tu casa lo que hay son gritos, sartenazos, insultos, el enemigo está sentado en la sala, viendo, haciéndote porras, y está más duro. Ahora decir esto, ahora responderle aquello. Eso es lo que está haciendo. Porque cuando el enemigo logra poner pensamientos en tu cabeza, se vuelve un campo de batalla, pero un campo de aterrizaje, donde él manda pensamientos que muchas veces nosotros los tomamos como que así es. Es que así pienso y así es. Así pienso y así es. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque muchas veces son espíritus demoníacos que mandan pensamientos. Entonces aquellos ya asustados le dicen, no, hagamos pacto para que no nos hagas mal. Y mire lo que dice, como nosotros no te hemos tocado, le dice. Y como solamente te hemos hecho bien, le habían hecho bien ellos a ellos. Mire qué mentirosos eran. Y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces, en nuestra casa, mi hermano, debe haber ese reconocimiento, tanto del hombre hacia la esposa, como de la esposa hacia el hombre. Debe haber esa clase de reconocimiento. Voy a correr porque mire, ya se me está acabando el tiempo. Y ahí edificó un altar y llamó el lugar Betel.
porque ahí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Este altar se llama el altar de la purificación. Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquén, y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre la ciudad que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Y él y todo el pueblo con él que estaba. Aquí vemos este altar de la purificación, que para nosotros purificar nuestros hogares, nuestras casas, tenemos que sacar todos esos ídolos que a veces tenemos. Aquí, mire, pareciera como que la familia de Jacob andaban tranquilos, pero cuando el Señor les habla, lo primero que él dice: saquemos todos estos ídolos. Y empezaron a sacar todos estos ídolos. Todavía habían ídolos dentro de la familia que estaban haciendo daño para que ellos fueran purificados. Cuando ellos sacaron los ídolos, entonces hubo purificación. Entonces Dios nos llama, mire, para que nosotros tengamos un hogar edificado, tenemos que ser purificados. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ¿cómo vas a edificar? ¿Vas a edificar sobre la roca o vas a edificar sobre la arena? Le hablaba yo al principio de esos castillos que mucha gente hace en la arena. Pero ¿qué sucede cuando vienen las olas? Todo lo bonito que se miraba en un olazo se terminó. Entonces, a veces nosotros basamos nuestros hogares o fundamentamos nuestros hogares con lo que a veces vemos. Porque mire, cuánta gente no preparó un matrimonio, una gran fiesta. Es una gran boda con todos los atuentos y con todo lo que podía, porque se preparó por un año programando toda su fiesta y programando todos, porque era el día de su boda. Y se preparó muy bien. Y su boda estuvo muy bonita. El problema es que no se planificó para tener un hogar. Solamente se planificó para tener una boda. Y entonces a veces pensamos que el día de la boda es todo. Pero apenas el día de la boda es el inicio de vivir una vida conyugal.
Miren lo que dice este pasaje en Proverbios 24:3. Se lo voy a leer en varias versiones. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Con sabiduría se edifica la casa y se consolida con la prudencia. Con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con sabiduría se edifica la casa y con entendimiento se endereza. Hebreos 3:4. Porque toda casa es edificada de alguno, y el que crió todas las cosas es Dios. La Reina Valera Gómez dice: porque toda la casa es edificada por alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. La Arca Fernández dice: pues toda casa tiene su constructor, y el constructor del universo es Dios. Y la Biblia Peshitta dice: porque toda casa es edificada por alguno, pero el que edifica todo es Dios. ¿Quieres tú que tu casa sea edificada? Volvemos al texto del principio. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si tú no dejas que Dios edifique tu casa, en vano vas a trabajar tú. Y ahora ya no hablando tanto de la casa como hogar, sino hablando de la casa como nosotros, en lo individual. Si tú no dejas que el Señor edifique tu vida, si tú no dejas que el Señor trabaje en tu vida, por más que tú quieras ser cristiano evangélico y venir todos los días a la casa del Señor, si tú no dejas que Él haga algo en tu vida, todas las cosas van a ser vanas. Pero si dejas que Él haga y edifique tu casa, vas a ser de bendición. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie en esta mañana. Dice la Biblia que nadie puede poner otro fundamento del que ya esté puesto. Y dice la Biblia que Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres tú una casa edificada? ¿Quieres tú un hogar en bendición? ¿Quieres tú tener un lugar de reposo cuando tú llegas a tu casa? Que tu casa sea un refugio donde a ti, hermano, te traten como un rey. Debes de aprender a tratar a tu esposa también como una reina. Hermana, si quieres que te traten como una reina, trata a tu esposo como un rey. Y si juntos hacemos un altar en nuestra casa y le damos el primer lugar a nuestro Señor, que sea
el Rey de nuestra casa. Nuestro hogar va a ser bendecido y edificado. Pero cuando tú pierdes el respeto en tu propia casa, alzando la voz, diciendo groserías, y se te olvidó que ahí vive el Señor Jesucristo contigo, es necesario que cambies esas actitudes. Para que tu hogar sea edificado y sea bendecido. Yo quiero orar en esta tarde y quiero bendecir cada hogar representado en esta mañana. Quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu matrimonio, quiero bendecir a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo vengo en esta mañana, Señor, a bendecir cada casa, Señor, representada en este lugar. Aún de los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, bendigo en el nombre de Jesús tu hogar, tu casa. Bendigo tu matrimonio. Bendigo a tu esposo, bendigo a tu esposa, en el nombre de Jesús. Bendigo. Bendigo tus hijos. Bendigo tu trabajo. Bendigo todos los medios que Dios te da para que proveas para tu casa. Que siempre haya abundancia, que siempre haya bendición. Te bendigo. Bendigo tu forma de hablar, tu forma de expresarte. Porque la Biblia dice que no pueden haber que una fuente de dos clases de agua. Bendigo para que de tu boca salgan bendiciones para tu casa. Te bendigo para que tú bendigas a otros. Y que el amor de Dios fluya en tu vida. Porque la Biblia así lo dice, hijitos míos, dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero el que no ama no ha conocido a Dios. Así que yo te bendigo en esta mañana para que tú puedas ser una fuente de amor para tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tú puedas abrazar a tu esposo, a tu esposa. Que tú puedas abrazar a tus hijitos, a tus nietos. Y que ese abrazo sea lleno de cariño, de amor, lleno de paz, lleno de protección. Así como aquel padre que había perdido a aquel hijo, lo recibió con los brazos abiertos. Él lo abrazó. Así el Señor extienda sus brazos sobre ti hoy. Padre, gracias. Gracias, papadito lindo, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Edifica, Señor, nuestra casa. Edifica, Señor, nuestro hogar. Edifica a nuestros hijos, Señor. Y que nosotros, Señor, también nos convirtamos en edificadores, Señor, de nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estamos despedidos. Amén. Gloria a Dios. La pastora tiene un anuncio.